Capítulo 18. El subordinado de Ruby sería una vergüenza eterna para Ruby que solo recordara que Raven estaba apuntando a todos, incluido a su padre, después de haber corrido aproximadamente una milla hacia el bosque. Aún así, todavía no se había acabado necesariamente el tiempo, y por mucho que le hubiera dicho lo contrario a Goldwitch, estaba dispuesta a comprometer su misión de proteger a su familia. «Quédate aquí», dijo mientras depositaba con cuidado a Cinder, que estaba herida. «Puedes protegerte de las llamas con tu apariencia». «No, no puedo, mi aura es, Ruby, no puedes regresar», chilló Cinder. Intentó levantarse del suelo del bosque, pero una de sus piernas parecía haber recibido un golpe fuerte durante la pelea y volvió a caer. «No puedes reclamar los poderes si estás muerto». Era demasiado tarde para escuchar lo que Cinder estaba diciendo, porque Ruby ya se había ido. Sin embargo, no importaba. Cualquier advertencia que Cinder pudiera haberle dado sobre la reivindicación de los poderes de doncella era irrelevante, ya que ese no era el motivo por el que iba a regresar. El pueblo aún estaba en llamas cuando regresó a las afueras para echar un vistazo. No fue la confianza lo que la hizo regresar, sino la desesperación, por lo que no se estrelló de cabeza contra la picadora de carne. «Si muero, papá también muere. No voy a desperdiciar mi vida. Aún puedo salvarlo y cumplir mi misión. Aún puedo tenerlo todo». Su ventaja era que Raven no esperaba que regresara. La villana seguramente estaría en guardia, pero después de todo el esfuerzo que Ruby había hecho para escapar, tendría que haber sido una tonta para regresar. Y ella era una tonta. Esta era la segunda aldea que veía masacrada en la misma semana, pero esta no la había angustiado tanto. Obvious había sido culpa suya y había tenido que viajar en aeronave para preocuparse por ello. Aquí, la ciudad estaba en pie un segundo y había desaparecido al siguiente. Desapareció tan rápidamente que la sensación era más parecida a pensar que acababa de abandonar la ciudad que a saber que estaba destruida para siempre. Había demasiado humo para que ella pudiera ver a través de él desde ese ángulo. Ruby corrió hacia el otro lado del pueblo con la esperanza de tener una mejor vista. ¿Dónde estaba? No había forma de que papá se hubiera escapado en tan poco tiempo, y Raven había declarado nula la vida de todos los testigos, así que esconderse probablemente era la respuesta. Eso iba a ser un problema, excepto que este era su padre. Raven podría haberlo conocido alguna vez, pero no había vivido con él durante los últimos 15 años. «Papá», gritó Ruby en voz alta, sabiendo que Cinder debía estar encogiéndose desde lejos. «Encontrémosme detrás del lugar que Jan presentó incendio accidentalmente cuando tenía 12 años. El consultorio del médico». Raven no tenía forma de saberlo y, suponiendo que todavía fuera reconocible, allí era donde papá la encontraría. En pueblos como este solía haber curanderos o médicos, pero papá seguramente era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. Ruby salió a toda velocidad, dando 3 vueltas completas alrededor del pueblo para perder cualquier rastro que pudiera tener. Recordó haber visto la tienda del curandero cuando ella y Cinder habían llegado, y era uno de los pocos lugares que no se podía ver directamente desde la carretera principal de Temeria. Había sido una tienda de curandero relativamente grande, dado que todos los viajeros heridos en el área cercana se congregarían aquí, por lo que era probable que él también la hubiera visto. La espera era apenas soportable y Ruby se estremecía con cada crujido. A medida que ardían los fuegos, el aire se llenaba de más humo, lo que empeoraba aún más la visibilidad, pero poco a poco se iban quedando sin combustible a medida que pasaba el tiempo y quedaba menos madera sin quemar, lo que significaba que el nivel de ruido estaba bajando. Eso significaba que Ruby estaría a salvo siempre que se mantuviera en silencio, pero solo si se mantenía en absoluto silencio. Anuncié mi presencia para que Raven sepa que estoy en algún lugar. Si me quedo mucho tiempo allí, acabará buscándome y atrapándome. Vamos, papá, date prisa. Después de un número desconocido de minutos que parecieron 1.000.000 pero probablemente no lo eran, Ruby asomó la cabeza desde detrás de la tienda del curandero. Papá no estaba a la vista. Ruby maldijo en voz baja. Papá estúpido. No la escuchaba. Todo era culpa suya. Tenía que serlo, porque la alternativa era que ella lo hubiera dejado atrás y él hubiera sido, Raven había, papá estúpido. Realmente estaba siendo difícil en ese momento. Ese idiota. Dio cada paso con cuidado, temerosa de que fuera el último si no era lo suficientemente suave. Se abrió paso lentamente por el costado para poder echar un vistazo a la puerta principal de la tienda y escudriñó las ruinas humeantes de una ciudad que alguna vez fue brillante y animada en busca de su padre. Todavía nada, Ark.
¿Dónde estaba? Quizás realmente no había visto la tienda del curandero al entrar, esa siempre fue una posibilidad. Ruby tamborileó con los dedos en la cadera mientras sopesaba sus opciones. Cuanto más tiempo pasara buscando a papá, mayor sería el riesgo para Cinder, cuya aura rota y apariencia deteriorada no la protegerían si el incendio forestal la alcanzaba. Además, si descubrían a Ruby, nadie podría escapar. Raven no necesitaba matarla, solo necesitaba inhibir de alguna manera la apariencia de velocidad de Ruby, lo que incluía infligirle una pierna rota o una aura destrozada. Mientras Ruby no pudiera huir de sus dos aliados a la velocidad del rayo, los incendios que se propagaban rápidamente eran una muerte garantizada para todos ellos. No abandonaré a mi padre. Si fuera necesario, podría correr por la aldea a toda velocidad y recorrer cada centímetro cuadrado de terreno en menos de 10 segundos. No hay forma de que Raven pudiera reaccionar tan rápido, y mucho menos alcanzarme y hacerme daño. La única pregunta que quedaba era cuánto tiempo esperaría Ruby antes de hacer esta última maniobra desesperada. Era evidente que papá no iba a acudir al punto de encuentro y. Espera. Él no me ha abandonado, ¿verdad? Era inconcebible que lo hubieran asesinado, pero papá estaba muy enojado con Ruby cuando ella se fue. Lo último que ella podía recordar era haberle dado una patada en el estómago para quitárselo de encima. ¿Fue esa la gota que colmó el vaso del Nukelave? ¿Realmente la había abandonado? Ruby se rió para sí misma. El plan de Salem para volverme loca debe estar a punto de funcionar si estoy empezando a pensar en cosas así. Papá nunca, jamás, me dejaría atrás, ni en un cuatrillón de años. No había más tiempo para esperar. La vida de papá estaba en juego y Cinder no tenía forma de defenderse en el lugar donde Ruby la había dejado. Ruby se puso en cuclillas y se preparó para recorrer la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Antes de lanzarse, algo le llamó la atención. «Cerca, ¿eso estaba escrito en el suelo?» Sí, lo era. Justo enfrente de la tienda del curandero, había un breve mensaje dibujado en el hollín del suelo. Ruby se escondió un poco detrás de su manta mientras leía las palabras en el suelo. Su apariencia es un portal hacia amigos cercanos, yo, no tú. Raven no me hará daño. Estaré bien. No confíes en Salem. Bueno, pensó Ruby para sí misma. Todos esos son buenos consejos. Encendiendo su aura para proteger su piel, se dio la vuelta y huyó hacia el bosque en llamas. Ruby. Ruby ignoró a Cinder. Tenía demasiadas cosas en la cabeza en ese momento como para prestar atención a las palabras de su aliada herida. Papá, la doncella de primavera, otra aldea que estaba siendo derribada, Ruby, tienes que acabar conmigo. ¿Sabes siquiera a dónde vas? Los había llevado lejos, Cinder, durante la última media hora. Podría llevarlos un poco más lejos. Ruby, por favor. Mi ojo, había encontrado a la doncella de primavera y la había perdido. Si su objetivo era reclamar esos poderes como propios, ¿cómo se suponía que lo haría si Raven era tan buena peleando? Y papá probablemente no sabía qué pensar. Todavía le importaba lo suficiente Ruby como para dejarle ese mensaje, que ahora se daba cuenta de que probablemente había tenido que dejar para evitar que se encontraran y que Raven los sorprendiera a ambos. Tampoco había perdido la esperanza de que Ruby fuera una buena persona, o nunca habría mencionado que ella se preocupaba por su seguridad. Pero probablemente piensa que estoy trabajando con el enemigo. Pero está bien. Todo se irá cuando Godwitch me exonere y pueda volver a casa. Ruby, suspiró Cinder. Por favor. Ruby necesitó toda su fuerza de voluntad para bajar el ritmo. Tuvo que obligarse a respirar. Así de ahogada estaba su garganta. Cuando Cinder estuvo en el suelo, se aclaró la garganta. Entonces, está claro que esto no salió como ninguno de nosotros esperaba. ¿Crees? Cinder se encogió ante el tono mordaz de Ruby, que normalmente era agradable, y Ruby también. Estaba demasiado alterada por esto. No gané, pero eso no significa que pueda estar enfadado. De hecho, es todo lo contrario. Tendré que permanecer encubierto durante mucho más tiempo, así que necesito mantener mi actuación. Lo siento, se disculpó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Tú lo sabes mejor que yo. Hay mucho por hacer. En primer lugar, desobedecimos las órdenes de Salem y Bats lo sabe. No había otra manera de... Lo sé, dijo Cinder con firmeza. Pero eso no cambia el hecho de que se lo dirá a nuestra reina y ella se disgustará. Ruby suspiró profundamente.
El objetivo principal de Raven había sido matar a los secuaces de Salem y asegurarse de que nadie la viera usar los poderes de doncella, y ponerle un palo en la rueda al segundo de ellos había sido suficiente para detenerla brevemente. Había sido el mejor curso de acción en ese momento, pero con el beneficio de la retrospectiva, haría sus vidas mucho más difíciles. Específicamente la vida de Cinder, ya que ella había sido quien los alentó a venir. No me arrepiento de haber salido vivo de allí, pero eso no cambia el hecho de que me obligué a interactuar con Raven, y probablemente ella será castigada por ello. Dijiste primero. ¿Cuál es la segunda parte? Mi tapadera como estudiante de Beacon. ¿Tu padre estaría en condiciones de denunciarlo? Papá era profesor en Signal. Era poco probable que estuviera mucho tiempo cerca de Beacon. Ruby se lo contó a Cinder. ¿Es posible que vaya allí a informar de lo que vio hoy? Preguntó. No lo creo, respondió Ruby. Si lo hiciera, Beacon y cualquier persona del círculo de confianza de Ozpin probablemente enviarían cazadores y cazadoras para acabar conmigo. Su objetivo hoy aquí era protegerme, no hacer que me cazaran y me mataran. Aunque tal vez no nos mencione. Mi tapadera estaría a salvo, pero debemos asumir que Beacon ahora conoce la ubicación de la doncella de primavera, dijo Cinder. Ruby abrió la boca para responder, pero no estaba segura de qué decir. Si Salem pensaba que las fuerzas de Ozpin sabían de Raven, era probable que acelerara la misión de Ruby. Eso significaría que llegaría a casa antes. Pero si Salem no se enteraba de que Beacon estaba buscando a la misma mujer que ella, sería más probable que Beacon pudiera llegar a ella primero. Eso significaba un mundo más seguro en general, incluso si Ruby no podía ser quien lo hiciera posible. Lo primero que tengo que hacer es volver a Beacon, dijo Cinder. Inventaré una historia sobre el ojo, digamos que salí a cazar a Green sola y me sentí abrumada. Ruby miró a Cinder, preguntándose a qué ojo se refería, pero al ver el rostro de Cinder se dio cuenta de que Ruby se había olvidado por completo de que estaba medio ciega. La adrenalina de la pelea y de sus consecuencias había sido suficiente para empujar ese importante detalle a un segundo plano en su mente y luego fuera de ella por completo. Después de eso, nos pondremos en contacto con Salem. Es casi seguro que me llamará Y. Cinder hizo una mueca y dejó escapar un suspiro entrecortado. En realidad, tal vez no necesite inventarle ninguna mentira a Beacon. Si no lo hago, sigue tu cobertura en Beacon, declaró Ruby con autoridad, imitando lo mejor que podía a la persona que más control tenía que conocer. La propia Cinder, irónicamente. No dejaré que Salem te mate. Ruby, ambos la escuchamos claramente, no voy a rogar ni suplicar clemencia. Sé lo que hay que hacer, Cinder. Déjame Salem a mí. Cinder claramente no le creyó, pero de todos modos asintió con la cabeza. Desde su perspectiva, era casi seguro que la ejecutarían por motín. Y cuando sobrevivas, comenzó Ruby, enfatizando su seguridad, no mencionarás la presencia de mi padre. Tú y yo encontramos a la doncella de primavera, la sacamos de allí y perdimos una pelea contra ella. Nada más. Esa fue una excusa suficientemente buena para no decirle a Salem que Beacon sabía de los poderes ocultos de Raven. Ahora que el dolor inmediato de perder a Raven de sus garras estaba pasando, Ruby podía respirar lo suficiente para pensar con claridad y sabía cuáles eran sus próximos pasos. No había pensado lo suficiente en el largo plazo. No podía simplemente acercarse y matar a la doncella más experimentada del mundo. Si Raven iba a ser derrotada, Ruby necesitaría algo para equilibrar su inmenso poder y sus años de experiencia en dominarlo. Ese algo, el mejor algo para contrarrestar los poderes de una doncella eran los de otra. Lo siento, Amber. O tal vez la doncella de verano, contra la que Salem me envíe primero. Y necesitaré toda la fuerza que pueda conseguir si quiero ganar esa pelea. No fue un único salto enorme, ni siquiera una serie de saltos cortos. Ruby tuvo que construir los escalones ella misma si quería cruzar el río y salir con vida del otro lado. Todo iba a funcionar. Ruby aún podía hacer que esto funcionara. Ruby se mantuvo discreta en el apartamento de Roman mientras Cinder regresaba a Beacon y se hacía tratar el ojo lo mejor que podían. El ladrón parecía reconocer que las cosas habían cambiado irreversiblemente y había estado notablemente callado sobre la desfiguración de Cinder. Ruby pasó la mayor parte del tiempo en su espacio, ensayando sus formas y contemplando en silencio el incidente con Raven. Gran parte de ello consistía en repasar mentalmente lo que había visto del estilo de lucha de la mujer mayor. La batalla definitiva en la misión de Ruby, no, en su vida, iba a ser contra Raven, y necesitaba empezar a prepararse lo antes posible.
3 días después de la caída de Temeria, Cinder regresó al apartamento para recoger a Ruby. Tyrion estaba con ella y las escoltó hasta la aeronave que Ruby había tomado para ir a Vacuo. El escorpión Faunus estuvo sonriendo alegremente durante todo el camino, aparentemente entusiasmado por la pérdida de un ojo de Cinder. Cinder, para su crédito, logró ignorar su mirada casi perpetua. Ruby hizo todo lo posible por hacer lo mismo. El viaje fue silencioso. La compostura de Cinder se quebró cuando llegaron a las oscuras orillas de las tierras Grimm y sus manos comenzaron a temblar. La agradable sonrisa de Tyrion podría haber sido confundida con consuelo si Ruby no supiera que él simplemente estaba emocionado por lo que suponía que era una ejecución inminente. No voy a dejar que Cinder muera. Aún la necesito. Llegaron al castillo de la Nochevieja antes de que se pusiera el sol esa tarde. Esto parecía ser un asunto más importante que la mayoría de los asuntos, ya que todo el resto del cónclave los estaba esperando cuando salieron. Salem ni siquiera había esperado a que el trío saliera de los muelles, sino que decidió reunirse con ellos allí con Bats en la parte trasera izquierda y Azel en la parte trasera derecha. Cinder y Tyrion se arrodillaron, y Ruby se encontró haciendo lo mismo. Su excelencia, dijo Ruby con calma, la primera. Los otros villanos que estaban detrás de ella hicieron lo mismo. Qué extraño es que nos reunamos todos en circunstancias tan innobles. Tenía razón en que parecía particularmente peculiar, ya que Ruby se dio cuenta de que ella y su equipo eran una imagen reflejada de Salem. Ambos tenían un par de sus secuaces detrás de ellos, y ambos se mantenían firmes a pesar del otro. Los tres se pusieron de pie, y la expresión neutral de Salem pareció volverse aún más neutral, si es que eso podía ser posible. Verás, me encuentro repasando mis recuerdos, y sin embargo, el momento en el que le ordené a Cinder poner en peligro tu vida al buscar y confrontar a una doncella sin las calificaciones, permisos o preparación adecuados continúa eludiéndome. Cometí un error, dijo Cinder con voz temblorosa. Su excelencia, Ruby notó que la expresión de la mujer humana se tensó y el brazo en el que sostenía su scarab se apretó formando un puño. No te equivocaste, dijo Salem con calma. A pesar de mantener la voz firme, Ruby se dio cuenta de que había un trasfondo de ira por los pequeños detalles en la forma en que Salem se presentó. No se movió ni se tambaleó, ya que se estaba obligando intencionalmente a permanecer quieta, una señal de ira que apenas estaba contenida. Estaba a punto de explotar. Cinder apretó los ojos con fuerza. Mi reina, no hubo ningún error, repitió la dama Grimm. Un error es un error de juicio. Te comportaste mal intencionalmente, sabiendo muy bien el costo de tus acciones si se revelaban. Y ahora estamos aquí. Levantó una mano, dejándola colgando siniestramente en el aire. Estoy tratando con una niña petulante, que desobedece las demandas de su tutor en un intento de llamar la atención. ¿O esto marca el comienzo de tu fallido ascenso a mayores alturas, en el que te habrías apoderado de mi trono si tú y Rose hubieran salido airosos? Metro, Salem chasqueó los dedos y Cinder rugió de dolor, moviendo el brazo hacia adelante y hacia atrás de manera inhumana, como un fideo de piscina en las manos de un niño pequeño. Esas eran preguntas retóricas, querida, dijo por encima de los gritos. No me interesan las respuestas de una mujer muerta. ¿Te interesan las respuestas de una mujer viva? Preguntó Ruby. No particularmente, dijo Salem, con un leve atisbo de sonrisa en su rostro. El descubrimiento de la doncella de primavera no excusa la desobediencia deliberada, Ruby, ni tampoco cualquier trato o petición que tengas intención de hacer en nombre de Cinder para obtener clemencia. No pido clemencia. Ruby tuvo que gritar para que la oyeran por encima de los gritos de Cinder. La sangre le goteaba por los labios y escupía algunos grumos más grandes de forma intermitente. Esta no es la primera vez que Cinder intenta subvertir tu voluntad, dijo Ruby. Esta es la primera vez que la atrapan. Eso detuvo la agonía de Cinder, aunque la mirada que Salem le lanzó a Ruby indicó que no duraría mucho. Cinder en realidad no parecía enojada por la acusación, aunque no parecía estar sintiendo mucho más que un dolor persistente en ese momento. Su cuerpo inerte se desplomó en el suelo, todavía consciente. Continúa, dijo Salem. No tengo idea de a dónde nos llevará esta ruta, pero tengo mucha curiosidad por saber qué hay al final. ¿Querías que yo fuera tu destructora?, dijo Ruby. Y le dijiste a Cinder que me entrenara. Pero ella intentó cambiar mi lealtad hacia ella convirtiéndome en su subordinada y tentándome con una falsa relación romántica. Quería los poderes de doncella para ella, así que intentó hacer que yo le perteneciera. Cinder miró a Ruby, horrorizada, pero Ruby puso un pie sobre su cabeza.
Luego la pateó con fuerza contra el suelo. Es mi culpa, excelencia, porque lo permití. Necesitaba sus lecciones, pero creo que ya no las necesito. Tyrion y Azel pueden entrenarme. Salem levantó una ceja. Porque todavía necesito a Cinder, dijo Ruby, respondiendo a la pregunta antes de que pudiera ser formulada. Pero no como mentora. A partir de ahora, ella será mi subordinada. Mi perra. Ella responderá ante mí, no ante ti. Emerald, Mercury, Roman, Whitefam, todas sus operaciones en Vale ahora me pertenecen. Ruby esperó a que Salem respondiera, pero no lo hizo. Sin nada más que hacer, continuó describiendo su plan. Raven nos pateó el trasero a ambos. Si alguna vez voy a matarla, voy a tener que volverme mucho más fuerte, y si entiendo correctamente nuestro objetivo, tarde o temprano tendré que superar ese obstáculo insuperable. Tal vez dentro de unos meses, tal vez incluso dentro de unos años, pero tendré que matar a la doncella de primavera tarde o temprano, y no puedo. No ahora, no como estoy. La ceniza no será suficiente para cambiar eso, dijo Salem. Además, Tyrion o Azel podrían ayudarte. Estás equivocado, Salem. Ruby dejó que la palabra quedara flotando en el aire. Salem quería que se convirtiera en un monstruo, y un monstruo no se sometía a otro monstruo, sino que lo desafiaba. Ella podría obedecer más adelante, pero esta batalla de voluntades no era el momento ni el lugar para modales o respeto. Tengo que ser yo quien lo haga todo. Raven tenía portales para su apariencia, lo que significa que puede escapar de cualquier persona o cosa. Con mi velocidad, solo yo podría seguirla a través de sus portales antes de que los cierre. Tengo que ser yo quien la mate, y eso significa que necesito volverme más fuerte que la doncella de primavera. Ruby hizo un gesto hacia la mujer que estaba debajo de su bota. Cinder tiene una presencia legítima en Vale. Puede seguir buscando a la doncella del otoño en Beacon, pero con el único propósito de traerme esa información cuando la recupere. Luego, puede ofrecerse como ayuda cuando llegue el momento de matar a la perra. Con el poder de la doncella del otoño, podría luchar contra Raven en igualdad de condiciones. Esta es la única manera. Presionando hacia abajo, sostuvo la cara de Cinder contra la tierra y la piedra sólida de la plataforma de aterrizaje en la que todos estaban parados. Ella se redimirá con sus acciones. Y no te preocupes por si soy indulgente con ella. Ella me impuso sus deseos varias veces y no tuve más opción que aceptarlo, así que puedes apostar a que no la dejaré salirse con la suya. Azel frunció el ceño ante eso, y Bats tuvo la audacia de reírse en silencio, probablemente más a expensas de Cinder cuando sus fracasos se revelaron frente a sus muchos rivales. Tyrion parecía estar listo para entrar en acción asesina en cualquier momento, pero Ruby ya no le tenía miedo. Al igual que Roman había sido reemplazado por Tyrion como la cosa más aterradora en la vida de Ruby, Tyrion mismo había sido usurpado por Raven. Ruby había visto la luz. Ahora sabía lo que vendría después. Necesito empezar a mejorar mi juego. Las palabras fluían libremente de Ruby, porque eran completamente ciertas en todos los sentidos, tanto encubierta como fuera de ella. Me has estado ayudando a empezar con esto, enviándome a misiones simples, pero cada momento en el que no me acerco a los poderes de las doncellas es un momento desperdiciado. Mientras Cinder encuentra a mi doncella de otoño, te pido que me envíes a todas las misiones de combate de ahora en adelante para hacerme más fuerte y lo más rápido posible. Estoy lista, su gracia. Ruby quitó el pie de la parte posterior de la cabeza de Cinder y se arrodilló frente a Salem, teniendo cuidado de evitar la sangre que brotaba de la boca y la nariz de la cazadora caída. Solo te pido la oportunidad de hacer lo que me has pedido. Déjame ser tu doncella oscura, mi reina.